Paso a vosotros, hermanos. Acomódense, por favor. Mis hermanos, como habíamos comentado hace 8 días, vienen una serie de pláticas ahora del nuevo pacto. Ya mi hermano Ivancito en la mañana dio inicio a esto. Permítanme abundar un poco en algunos conceptos que me parecen muy relevantes, dándole continuidad a toda la temática anterior. Obviamente tenemos que estar relacionando los dos pactos, el antiguo y el nuevo, pues están íntimamente relacionados, pero siempre hay que marcar las diferencias, aquello que nos identifica. Nosotros, mis hermanos, somos parte del nuevo pacto, obviamente, ¿verdad? Y en ese sentido nos debe de quedar lo más claro posible. Y volvemos a decir aquello que es una realidad en nuestras iglesias de corte tradicional, que hemos hecho un híbrido entre el antiguo pacto y el nuevo. Y de momento algunas cosas, déjenme así decirlo, no cuadran, no son viables. De momento oigo en iglesias que dicen para ser salvos hay que guardar la ley. Y cuando dicen hay que guardar la ley se refieren a los 10 mandamientos. Y a pesar de que están diciendo parte de una verdad, al mismo tiempo se está negando que el Señor Jesucristo murió por nosotros. Lo estamos cantando, lo estamos diciendo, y el sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente. ¿Qué queremos decir con eso? Que no se necesita más. No necesito estar guardando los mandamientos, los 10 mandamientos en particular, para ser salvo. Como que nos parecemos mucho a aquellas iglesias primitivas en las que llegaban los judaizantes y le decían a las iglesias de aquella época, no lo decían quizá en las palabras que voy a decir, pero lo insinuaban: el sacrificio del Señor Jesús no es suficiente, hay que hacer otras cosas. Y entonces tenemos que dimensionar todo eso lo más correcto. Hermanos, esto no se aprende en una plática, en 2, 4, 5. Hay que estarlo repasando, masticando. ¿Por qué? Porque una iglesia que en su mente, yo fui educado en eso, mis hermanos, y estando en la mezcla de los dos pactos, mis hermanos, aprendimos algo. Y como se ha dicho desde acá por otros que me antecedieron, hay que desaprender para volver a aprender. Y nuestro conocimiento tiene que ser lo más claro posible. Esto con la ayuda de nuestro Dios, con su inspiración, algunos es posible que lo logremos. Otros van a cerrar su ventana y van a decir, no, yo así me quedo, no me muevo. Entonces, hay consecuencias de eso, mis hermanos, hay consecuencias. Hoy en la mañana oía en la escuela sabática escenarios de ese tipo, ¿no? Yo oía opiniones de hermanos y son opiniones bajo la visión del Antiguo Testamento. Hay 2, 3 opiniones, pero no puede uno decir abiertamente, es que ese concepto no es lo más acertado. ¿Por qué? Porque hay que irlo asimilando, mis hermanos, en la comprensión que tengamos de la palabra. Pero esa comprensión, sin duda, nuestro Dios no la da, pero requiere nuestro análisis, requiere estar revisando los conceptos, las ideas. Eso nos puede dar una idea muy clara, mis hermanos. El nuevo pacto. Nuestro Dios es un Dios de pactos, mis hermanos. El cantante evangélico Marcos Witt tiene un canto, a mí me gusta. No estoy de acuerdo con 2, 3 detallitos, pero es un canto muy bonito, ¿no? Dios de pactos. En algunas congregaciones de la iglesia lo he oído, acá creo que no se ha entonado. Pero bueno, eso es lo de menos. Hago referencia, Dios de pactos. Es decir, nuestro Dios, cuando se trata de relacionar con el hombre, contigo y conmigo, lo hace desde una perspectiva jurídica, mis hermanos. Y esa perspectiva legal que por ahí se establece, ¿qué decirles? Nuestro Dios no hace un pacto de palabra así simple y sencillo.
No, establece, mis hermanos, atrás del acto voluntario, volutivo, de ponernos de acuerdo, obviamente hay reglas, obviamente hay un código de conducta, una ley, un mandamiento, un estatuto, como ustedes le quisieran llamar, que ahí hay que hacer diferencias. A lo mejor en un momento podemos hacerlo con ayuda de los abogados que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos 3 abogados en la congregación y eso sería magnífico, hacer ese enriquecimiento. ¿Por qué nuestro Dios hace pactos basados en la legalidad? Para poder aplicar. Sí, claro, hay que aplicarla, pero nuestro Dios, ¿qué trata de aplicar? Nuestro Dios es un Dios de amor, pero primero, antes de amor, mis hermanos, no antes, para fines de mi plática lo digo, nuestro Dios es un Dios de justicia. ¿Cómo aplico la justicia, mis hermanos? Pues mi primer parámetro debe de ser la ley, el reglamento, y a partir de lo que dice la ley, entonces puedo aplicar la justicia correspondiente en base a la letra. Pero cuando obviamente el caso es más complejo, María Luisa nos ilustraría muchísimo en eso. Cuando el caso es muy complejo, obviamente hay otros elementos y el juez entonces no solo se va a basar en lo que dice la letra, la parte técnica, sino que obviamente va a aplicar criterio, y ese criterio de evaluación va a estar basado sin duda, mis hermanos, en 2 palabras que utiliza la palabra, en la misericordia y en la gracia. Y nuestro Dios es lo que obviamente Él procura tener siempre en los pactos. Está el pacto con Adán, está el pacto con Abraham, está el pacto con Noé, está el pacto del Sinaí. Hizo muchos pactos nuestro Dios cuando revisábamos con mi hermano Ivancito. Y entonces llegamos al nuevo pacto. Y el nuevo pacto, mis hermanos, vamos a decir así, surge porque el antiguo pacto falló. ¿En dónde falló? Jeremías 31, por favor. Ayúdenme en esta revisión, que ustedes nuevamente, insisto, conocen. Allá en el versículo 27 en adelante, nos hace una reflexión muy bonita el profeta sobre estas cosas. Y dice el versículo 32 muy en particular, dice la palabra: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y esta es la parte que falló, mis hermanos. Es decir, en un pacto hay 2 voluntades, hay 2 personas ahí que pueden llegar a un acuerdo, déjenme usar ese ejemplo, y entonces una de las partes falló, pero fallaba consecutivamente. La otra parte, que era la parte de nuestro Dios, estaba soportando, corrigiendo, estaba tratando de guiar a aquella nación que resultó pues fallido. En ese sentido, podemos decir que el antiguo pacto falló. Y entonces dice la palabra en el versículo 31, nos regresamos un versículo, dice el profeta: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. ¿Por qué? Porque se invalidó. Hubo obviamente falla de una de las partes en la voluntad de cumplir el objeto del pacto, mis hermanos. Si recordamos un poquito el momento en que son dichas estas palabras, mis hermanos, Jeremías, a ver, pregunta ahí para que muevan su conocimiento bíblico. Jeremías escribe antes, durante o después del cautiverio, ¿se acuerdan? ¿Antes, durante o después? Por ahí oía una opinión, pero no entendí muy bien. ¿Antes? Durante, ¿verdad? Durante. Es decir, vivió antes y durante el
cautiverio. Entonces a él le tocó ver cómo destruyeron Jerusalén, por ejemplo. Y como le tocó ver la destrucción, obviamente nuestro Dios lo utiliza Jeremías para que dé el mensaje. Y dice, eso lo podemos ver en Jeremías, no es el momento, de que todo lo que les está pasando es precisamente por los errores, las fallas que ellos tuvieron. Es una consecuencia natural de fallar a la voluntad que ellos comprometieron de ejercer ese pacto. Por eso nuestro Dios dice, nuevamente en el 31, haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, pero no va a ser, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de Egipto. No va a ser igual, es un pacto diferente. ¿En qué consistía lo diferente, mis hermanos? Bueno, realmente ahí hay mucho que analizar. Déjenme darles el primer causal que nos pudiera servir como explicación del cambio. ¿Por qué el cambio, mis hermanos? Fíjense que el primer elemento que sirvió para el cambio fue un concepto cognitivo en el pueblo. Cuando hablamos del término cognitivo, es cómo entendemos las cosas. El pueblo, cómo las entendía. Y el pueblo de Israel tenía un concepto ya desviado. Y vean lo que dice en los versículos anteriores. Versículo 29. En aquellos días, cuando surge el nuevo pacto, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agraces y los dientes de los hijos tienen la dentera. Mis hermanos, ¿qué es la dentera? Nada más para entender ahí los conceptos. Es cuando come algo uno agrio y roza los dientes, se siente feo, ¿ah? Esa es la dentera, ¿no? Y nuestro Dios utiliza al profeta y utiliza esto como una figura. Hay un significado más profundo hablando de las uvas, pero no lo vamos a tocar ahorita. Dice el versículo 30, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agraces tendrán la dentera. Vuelvo a repetir la primera línea del versículo 29. Dice así, en aquellos días no dirán más. Es decir, había un concepto en el pueblo, mis hermanos, en el pueblo de Israel, que ustedes lo conocen, de que las cosas, ¿por qué sucedían? En la mañana mi hermano Ivancito lo abordó. ¿Por qué sucedían las cosas en el pueblo de Israel? ¿Por qué nos iba mal? ¿Por qué alguien tenía enfermedad? ¿Por qué alguien sufría de ciertas consecuencias? ¿Cuál era el motivo que existía en la mente del pueblo de Israel? Que habían pecado. Y el pecado es la infracción de la ley. Y decían, es que todo viene por eso. ¿Sí? Y este tipo de explicación, esta parte cognitiva de cómo entender por qué suceden las cosas, el Señor Jesucristo profundiza un poco, mis hermanos. Y ese profundizar nos lleva a un ejemplo que quiero ponerles, pero la verdad es que la Biblia tiene muchos. Miren, a ver si no me hago bolas o los hago bolas. Perdonen. Por ejemplo, mis hermanos, habíamos dicho por ahí, si tú eres borracho, perdón por el ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, si te gusta tomar, lo más seguro es que tú vas a crear en tu familia, en las generaciones que siguen, es posible que crees una herencia, ya lo dijeron en términos muy míos, ¿verdad? Pues voy a crear borrachos. Posiblemente algunos se salven de eso, pero voy a dejarlo ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se crea, mis hermanos, obviamente,
un ámbito que se aprende, algo que se enseña con las actitudes, con las formas de vida. Y entonces, mis hermanos, el que yo sea borracho ahora es posible que impacte en las siguientes generaciones. Bueno, ese era otro de los pensamientos que se tenía allá, pero lo asociaban a la ley, mis hermanos. Vayan por favor a Éxodo 20. Hay un mandamiento, yo creo que ya me adivinaron el pensamiento. Allá en Éxodo 20, hablando de la idolatría, y yo quisiera aquí remarcarlo, la ley está hablando de la idolatría exclusivamente, no está hablando de todo el actuar del pueblo. ¿Qué dice el versículo 5? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Es decir, en la ley, mis hermanos, había un mandamiento que había sido transquiversado en su comprensión y había sido llevado a todos los ámbitos de la vida del pueblo, en donde se decía, mis hermanos, y eso el pueblo lo tenía muy marcado en su vida. Los judíos todavía hasta nuestros días lo viven. Por ejemplo, un ejemplo de hoy, un judío hombre que se case con una mujer mexicana, ¿qué sucede? Lo dejan fuera, ¿no? Lo desheredan, le aplican la ley del hielo y ellos, como son muy negociantes, le cierran todas las puertas. Ya no pueden comprar ni vender con nadie. Se cierra en el mundo empresarial el que esa persona pueda hacer negocio y los hunden. Entonces, esa maldición para ese que hizo algo que está fuera de un ámbito de actuación en la vida de ellos, lo arrastran hasta sus hijos. Es decir, a los hijos de los hijos les cierran también las puertas y no usaban de la misericordia. Y ellos se lo atribuían mucho a este mandamiento, mis hermanos. Dices que la maldad de los padres se castiga sobre los hijos en las siguientes generaciones. Esto, mis hermanos, no era ni la intención de Dios. Esto estaba muy marcado para la idolatría, ¿sí? Para aquellos que aborrecen a Dios. ¿Quiénes son aquellos que aborrecen a Dios? Pues aquellos que obviamente adoran otros dioses, siendo muy literales, pero al mismo tiempo aquellos que obviamente lo desprecian con otras actitudes que Él nos manda que hagamos. Entonces, en la época de Jeremías, mis hermanos, nuestro Dios dice, esto ya no va a funcionar así. Cada quien va a morir por su propia culpa. No se van a heredar las culpas. Lo que sí heredamos a los hijos, ¿qué es, mis hermanos? Malos hábitos o buenos hábitos, buenas costumbres o malas costumbres. Luego los padres dicen, yo no sé a quién salió, ¿se acuerdan que decíamos eso? Yo no sé a quién salió este hijo. Y el padre, ¿qué dice? Saliste igual a tu madre. ¿Y qué dice la madre? Dice, este chamaco flojo salió igualito que su padre. Pues la verdad es que salió igualito a los dos. Pues esto no es de echarse la culpa unos a otros, es una consecuencia de la vida familiar. Pero es que yo estuve siempre cerca de Dios, pero los atendías. No, pues no, yo todo el día estaba trabajando, mi hermano. Ya se vio en la mañana, ¿no? En la escuela sabática. No, pues yo no tenía tiempo para ir. Pues por eso te salió así como es. Es tu culpa, pero eso no es culpa de Dios. Entonces los judíos eran muy dados a
a decir es que estaba hasta en la ley de Dios, por lo tanto es una consecuencia del pecado. Había necesidad de definir perfectamente lo que es pecado y cuál es el alcance que ahí se da, mis hermanos. Si volvemos allá, por favor, a Jeremías 31, si son tan amables. Allí en Jeremías 31, entonces, nuestro Dios quiere cambiar formas de pensamiento. El nuevo pacto que surge lleva la primera intención, cambiar formas de pensamiento. Acuérdense, mi hermano Ivancito en la mañana no lo recordó, cuando encontraron a aquel que estaba lesionado de sus pies, ¿qué dicen? ¿De quién? Los discípulos de inmediato pensaron, a este que tiene eso, ¿de quién es culpa? ¿De él o de sus padres? El ciego de nacimiento, es el ciego, ya me corrige mi hermana Sarita. Y entonces tenemos ahí la forma de pensar de aquel pueblo, buscar un causal para las cosas que nos ocurren. Alguien tiene la culpa. Y lo primero que hay que cambiar en las personas es la forma de pensamiento. Esto, mis hermanos, en un ejemplo que les quiero recordar, ¿se acuerdan de los hijos de Coré? ¿Sí se acuerdan? Cuando Coré se levanta contra Moisés, sus hijos sobreviven, los chiquitos sobreviven, los pequeñitos. Pero esos pequeñitos vivieron en la orfandad y como esclavos y siervos del pueblo durante 500 años. ¿Quién los rescata de esa condición? David. Como los rescata de esa condición, mis hermanos, es algo inaudito que había pasado en la historia de Israel, que niños y sus generaciones, imagínense en 500 años, todo lo que aquella generación sufrió, tenían que ser esclavos de los demás judíos, porque su padre se rebeló. ¿Y quién pagó la consecuencia? Los hijos. Esto es muy del pueblo judío, mis hermanos, entre otras costumbres. Entonces, mis hermanos, nuestro Dios con el nuevo pacto dice, quiero cambiar esto. ¿Cuál es la segunda parte, mis hermanos, del nuevo pacto? Vamos a leerlo aquí brevemente en los siguientes versículos, que me parece van a ser muy, muy claros. 31, 33, muy en particular. Y dice así la palabra. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto, mis hermanos, no sé si ustedes lo crean, si es cierto o no es cierto. ¿Sí se escribió la ley en las entrañas en el corazón? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Claro, esta promesa, mis hermanos, ¿para quién es dada? A ver si mi pregunta es correcta y es completa. ¿Para qué pueblo fue dada esta promesa? ¿Para el pueblo de Israel? Allí, olvídense, aquí, en esta época histórica, ustedes y yo no estamos involucrados. Esta promesa no es para gentiles en esta época. Estamos leyendo aquí. Ya después ustedes saben la historia, lo demás es historia. Israel, ¿qué hizo con el pacto? ¿No lo quiso? ¿Sí? ¿No lo quiso el nuevo pacto? Las condiciones del nuevo pacto las rechazaron y entonces ¿a dónde se fue el nuevo pacto? Pero eso pasó, mis hermanos, eso pasó como 600 años después. No es lo mismo, son épocas diferentes. Entonces decimos, en esta época, yo por eso les decía, esto
¿tiene aplicación? Andresito me contestó, sí tiene aplicación, pero Andresito me estaba contestando en el 2023 después de Cristo. Ahora busco la respuesta, mis hermanos. En aquella época, este nuevo pacto, ¿cuándo surgió? ¿Cuándo se empezó a escribir en el corazón de los hombres? Tratando de particularizar un poco el conocimiento, mis hermanos. Porque hoy podemos, ahora me traspaso ya a lo que decía Andresito. Me vengo a esta época. Mis hermanos, ¿sí tenemos escrita la ley acá? En el corazón y en las entrañas. Con su silencio me contestaron. Dice, pues quién sabe. Porque yo cuando leo la ley, ¿qué necesito hacer? Me remito a Éxodo 20. Y dices, oye, pues si la tuvieras acá arriba, ¿por qué no lo recitas? Pues es que no alcanzo a leer acá adentro, ¿no? ¿Y qué ley se escribió aquí? Muchos hermanos dicen, algunos dicen, sí, ya la ley se escribió en mí. ¿Qué te escribió Dios? Los 10 mandamientos. Y dice uno, qué barbaridad, no creemos igual. ¿Sí? Estoy hablando 2023 después de Cristo. Tú y yo afirmamos que la ley está escrita en nosotros. ¿Qué ley y cuándo se escribió, mis hermanos? Bueno, tenemos que llegar a ello al final de nuestro pequeño análisis y reflexión. Permítanme ir a 2-3 aspectos anteriores. La ley del Antiguo Testamento, ¿qué es el contenido del pacto? A ver, mis hermanos, recordando algo, ¿en qué consiste el pacto? ¿Más duro, María Luisa? ¿En Jeremías? Pero el pacto de la antigüedad, el del Sinaí, ¿en qué consistía? ¿Cuál era el acuerdo? Ese es el contenido del pacto y las consecuencias. El objeto del pacto, el objetivo del pacto, ¿cuál era? Ay, ya oí muchas voces. A ver, sí, es parte de esos objetos. Vayan a Deuteronomio 28, me interesa rescatar esto, mis hermanos. Esto ya lo comentamos en otro momento, pero permítanme volverlo a plantear. Deuteronomio 28 y versículo 1, mis hermanos. Aquí en este versículo aparece el objeto del pacto, no el contenido del pacto. El contenido del pacto son las leyes. El contenido del pacto, ahí va a estar, mis hermanos, ¿qué hay que hacer con la ley? ¿Qué dice? Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué, mis hermanos? Guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios. Y viene, mis hermanos, una serie de beneficios y ventajas de guardar el pacto. Pero el pacto consistía en que dos partes se ponen de acuerdo. Nuestro Dios les dio a aquel pueblo la ley y les dice, esto es lo que yo te doy con todos estos beneficios. ¿Cuál es tu obligación como pueblo? Oír, guardar o obedecer y ponerlo por obra. Déjenme, aunque puede quedar en dos acepciones, lo quiero dejar en tres. Ese era el pacto, mis hermanos. ¿Vamos a hacer esto? ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Sí. O sea, yo pongo esto y tú pones lo otro. ¿Qué voy a guardar? El contenido del pacto. El contenido son las leyes. Y eso es lo que invalidó Israel. Por lo tanto, no lo cumplió y el pacto podría haber sido. Esto se parece mucho al nuevo pacto. Mateo 7, por favor.
si no me equivoco. Ya después del Sermón del Monte, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, mis hermanos. ¿Los 10 mandamientos en dónde fueron dados? En el monte, en Sinaí, ¿sí? Y el Señor Jesucristo dio palabras, el sermón en un monte. Vean los paralelismos. Y vean un paralelismo incluido, ¿no, mis hermanos? Ya que termina el sermón del monte, ¿qué dice el Señor Jesucristo en 7:24? ¿Qué dice la palabra? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, es decir, son las mismas condiciones del Sinaí. Las condiciones del pacto es un acuerdo, mis hermanos. Por eso tú y yo estamos comprometidos a ¿qué? Hace ratito en el ejercicio de mi hermana Becky, ¿estamos felices de ser el pueblo de Dios? Sí, amén. Ya no contestaron, como que dijeron ya le cambió al canal. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Oír, guardar y poner por obra. El Señor Jesucristo dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Aquí ya hay cambios, mis hermanos. Allá en Deuteronomio, el planteamiento del antiguo pacto es, si lo haces te voy a bendecir, si no lo haces vas a estar en maldición. El Señor Jesucristo está planteando la misma ley, mis hermanos, pero en esencia. Acuérdense que el pueblo de Israel, ¿qué era lo que no hacía de la ley? Ellos eran muy meticulosos. La ley dice, haz esto y aquello más. Pero ¿qué es lo que no hacían? Mateo 23:23, por favor. Y ya mi hermano Ivancito nos da la respuesta, ¿no, mis hermanos? Lo que le hemos llamado el rema de la ley, ¿no? ¿Qué dice Mateo 23:23? Y miren cómo les dice, ¿se acuerdan que hablábamos un poquito de eso? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿En qué consistía su hipocresía? Porque diezman la menta y el eneldo y el comino, eran muy meticulosos para eso. Y dejasteis lo que es lo más grave, lo más importante, el core que le llaman, el core de la ley, es a saber el juicio, la misericordia y la fe. Es decir, la ley arriba de la letra. ¿Qué hay arriba de la letra de la ley, mis hermanos? La intención de Dios. ¿Por qué generar leyes? ¿Por qué se generan leyes, mis hermanos, en los pueblos, en las naciones? Para vivir en armonía, para tener un orden. Imagínense a los mexicanos de la Ciudad de México que no hubiera semáforos, mis hermanos. Algunos de ustedes me la regresan, algunos de ustedes ya se hubieran peleado varias veces allá afuera, si no es que ya se pelearon, ahí en la esquina. ¿Qué quieres pasar? ¿Qué? Y nos bajamos y a ver hasta dónde llegan las cosas. Hubo necesidad que el gobierno pusiera una ley y dijera, a ver, va a haber orden. Las leyes están para la convivencia humana y en este caso con nuestro Dios, la convivencia con nuestro Dios. ¿Qué es la esencia de la ley? Vivir en orden, buenas relaciones, que tengamos, mis hermanos, una vida tranquila, prosperidad, etcétera. La ley de nuestro Dios no es la excepción. Pero si me voy a la letra, mis hermanos, yo puedo perjudicar a mucha gente. Ustedes han sabido, ¿no? De gente que abusa, que presta dinero, los prestamistas. Ustedes saben que ya desde el momento de que si alguien se dedica a prestar dinero, ¿a quién le está prestando? A un necesitado.
Lo más seguro es que ese dinero que ustedes prestan lleva un alto riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que no me paguen, porque aquí, si aquel necesitado no tiene ahorita y le estoy prestando, lo más seguro es que no me pueda pagar. Pero usted, que es muy listo, que dice, fírmame un pagaré o déjame en garantía algo y te presto. ¿Qué hay ahí atrás de eso, mis hermanos? Alguien dice, pues protección. No, bueno, sí, hay protección. ¿Qué es lo que hay? Pues hay usura, hay intención de ventaja, de quedarme con algo, de sacar mucho provecho de ese acto de necesidad. Cuando yo me guío por la letra de la ley, hay muchos cuestionamientos ahí que tenemos que hacernos desde la visión ética. Si estaríamos actuando bien. La ley genera, en este caso, mis hermanos, ¿qué generó en los fariseos? ¿Qué dice al principio el versículo 23? ¿Cómo eran los hipócritas? ¿Qué genera la ley cuando la veo a la letra? Hipocresía. ¿Cuál es la hipocresía? Aparentemente la cumplo, doy imagen de que la cumplo, pero atrás de eso hay una intención negra, negativa, de sacar ventaja, de dañar a alguien. Y entonces, mis hermanos, nuestro Dios es algo que reprueba, obviamente. Él no lo acepta, y aquel pueblo viejo así vivía, y nuestro Dios por eso dice, hay necesidad de un nuevo pacto. Primero te voy a cambiar tu forma de pensar. No puedes pensar de esa manera. Y segundo, las leyes las voy a escribir en tu corazón, pero no te voy a escribir los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que voy a escribir? La esencia de la ley. ¿Sí? Y entonces el Señor Jesucristo, mis hermanos, empezó a disertar en el Sermón del Monte de temas que conforman la ley del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de qué nos predicó el hermano Ivancito en la mañana? Sí, por ahí oí una voz. Los demás estamos recordando. ¿De qué habló Ivancito? Por ahí, oye, ¿de qué habló? Pues quién sabe. Pero de algo interesante. Estuvo bonito, pero hasta ahí, ¿no? ¿Se acuerdan de qué habló? Ajá. Y que obviamente, claro, dice, hizo un comparativo entre el antiguo y el nuevo pacto, que obviamente son dos pactos que parecen lo mismo, pero que no lo son diferentes. La esencia del nuevo pacto, mis hermanos, déjenme ir un poquito para allá. Por favor, vayan a Juan 13. Muy en particular, el Señor dice lo siguiente. ¿Qué dice en el versículo 15? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, tenemos que ser, mis hermanos, imitadores del Señor Jesús. Esta es una buena forma de aprender formas, imitando. Los niños, ¿cómo aprenden? Te imitan. Tus pequeñitos te imitan, quieren ser como tú, hasta que descubren cómo eres. ¿Cuándo lo descubres? Pues ahí cuando llegan, o en esta época ya que están bien avanzaditos, ya en 6º año, dice, mi papá es re mentiroso. ¿Y por qué? ¿Por qué dices eso? Pues es que lo llegan a buscar y el papá que dice, diles que no estoy. Y el niño pues está jugando, pero dice, ya sé de qué se trata la jugada.
lo razona, lo asimila y después dice uno, no sé a quién salió, salió a mi vieja, ella sí es. Y dice uno, no, pues salió igualito a ti, nada más que ni cuenta te das. No tenemos percepción de las cosas, mis hermanos, se nos ocultan en la realidad. El Señor Jesús, por eso es nuestro ejemplo, porque Él es diáfano, es claro, es transparente, es argentino. Cuando digo argentino no me refiero a Argentina, al país, ¿no? Sino obviamente me refiero a lo claro, a aquello que es transparente. El Señor se mostró como es y obviamente dice, el ejemplo que yo les doy, ustedes háganlo. Y dice en el versículo 34, un nuevo mandamiento os doy. ¿Y en qué consistía el nuevo mandamiento? Y hay hermanos que dicen, no, hermanos, es que esto no es nuevo, eso está escrito desde siempre. Entonces el Señor Jesucristo nos echó una mentirota. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste el nuevo mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, ámense unos a otros, puede ser repetitivo a lo anterior, pero lo que no es repetitivo es el complemento. Quiero que se amen como yo os he amado. Y vamos a recordar lo que hace 8 días decíamos. Miren, mis hermanos, yo no haría negocios con ustedes. Ni tú harías negocio conmigo. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse? ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener desconfianza. Voy a decir, no, ¿y qué tal que Omar me roba? No, ni lo conozco. No conozco sus mañas. Y a lo mejor si él lo ve hacia mí va a pensar lo mismo. Va a decir, no, pues ese gordillo tiene cara de ratón, ¿no? Entonces, mejor me voy despacito y con los de la iglesia no hacemos negocio, ¿sí? Que agradezcan que como con ellos, ¿no? ¿Sí? Que los saludo, que agradezcan que los saludo y hasta ahí nos quedamos. Queremos con ello decir, mis hermanos, que el Señor Jesucristo dice, quiero que se amen entre ustedes como yo los amé. Y el Señor Jesucristo nos amó de tal forma, mis hermanos, que empezó a mover las entrañas de aquellos hombres cuya ley, mis hermanos, cuya ley estaba escrita. ¿Sí se acuerdan en dónde estaba escrita? En sus manos y en su frente, pero no estaba tatuada. ¿En dónde estaba la ley de ellos? No, la tenían fuera de ellos. La ley de los judíos, en diferencia con nosotros, es que la ley de ellos es externa. Vayan a 2 Corintios capítulo 3. Ustedes lo saben. Yo estaba esperando que me adivinaran el pensamiento, pero ya vi que no son buenos para eso. Vean 2 Corintios 3, versículos 6 y 7. ¿Qué dice la palabra? El cual asimismo nos hizo ministros, ¿verdad?, suficientes de un nuevo pacto. No de la letra, mas del Espíritu. Porque la letra, ¿qué hace, mis hermanos? Mata. Miren, ahí me detengo. Miren, nuevamente, ¿somos guardadores del sábado, sí o no? Sí. En la letra. En la práctica, tú haces lo que quieres, diezmas cuando quieres. Cuando quieres te vas a los tacos y pides unos de tripa roja. Y dices, bueno, pues tantito, ¿qué tanto es tantito? Me acuerdo un hijo de ministro allá en la vocacional, iba por sus tortas de jamón, yo santurrón, no te comas eso. No, pues ¿qué pasa? Mira, y se la come, dije, ¿qué pasó? No, pues nada. Bueno, ya no tienes hambre, ¿no? Ya se te quitó el hambre. Dice, así es esto. Dices, no pasa nada.
Ya después les platicaré su historia. Llegó a ministro y se andaba muriendo. ¿Es que Dios lo quería castigar? No. Como se echaba a diario unas cocotas, un día empezó en la noche a dolerse y se lo llevaron al hospital y el médico lo puso como lazo de cochino. Disculpen mi expresión, ¿sí? Porque en lo que no entendía con la palabra se lo tuvo que decir alguien de fuera y dice, a ver, cuando le empezaron a hacer sus hábitos de vida, dice, no. Y ya después dice, ¿y a qué se dedica usted? Ahí estuvo lo más grave, ¿eh? Dices que soy pastor de una iglesia y el médico dice, ¿usted es pastor y hace esto? ¿Cómo se atreve? Y lo puso, mis hermanos, ya después les platicaré. A lo mejor lloramos juntos y decimos, ¡qué barbaridad! O sea, somos la negación de la negación. La letra mata. Porque yo guardo el sábado, claro que lo guardo y lo defiendo y aplasto al testigo de Jehová. A cualquiera de allá lo aplasto porque nosotros guardamos el sábado, no es cierto, ni lo guardas. No lo guardamos. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Mis hermanos, ¿cómo era el antiguo pacto? Escríbanmelo. Era un ministerio de muerte. ¿Qué más por ahí dice? Exactamente, ustedes ya lo están interpretando, me parece bien, pero era un ministerio que estaba escrito ¿en dónde? En piedras. Las tablas de la ley estuvieron hechas en piedra, ¿sí? Y eso que ahí se enseñaba, mis hermanos, y que si se lee, se repite, mis hermanos, y lo trato de llevar a la letra, me va a matar. No lo digo yo, ¿quién lo dice? Pablo. Atropella a la gente. Pablo era guardador de la ley, pero decíamos, él era capaz ¿de qué? De matar. Él no se tentaba. Por celo a su creencia, dice, yo sí te mato. ¿Cómo que no? Eso es blasfemia, y la blasfemia se castiga con muerte porque así está escrito. Y entonces nuestro Dios por eso dice, no hay necesidad de meter un nuevo pacto que se escriba en el corazón, pero no puede estar escrito de la misma manera, mis hermanos. ¿Qué es lo que se escribe, mis hermanos, en el nuevo pacto y en el corazón, mis hermanos? Obviamente, vayan a Romanos 5:5, véanlo, vean. Esto lo conocemos muy bien. Romanos 5:5. Allí en esta cita, mis hermanos, nos deja ver lo siguiente. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu que nos es dado. Miren esto, mis hermanos. Nuestro Dios derrama en nuestro corazón. ¿Qué es lo que derrama, mis hermanos? Amor. ¿Pero qué significa eso? Voy a tratar de aterrizar estos términos que luego se vuelven muy poéticos y tenemos que darle un significado muy claro. Miren, cuando nosotros nos acercamos al nuevo pacto, cuando te bautizaste, cuando me bauticé y acepté, ¿qué es lo que acepté, mis hermanos? El sacrificio del Señor Jesús.
Pero ¿qué es lo que acepté? Las condiciones del pacto. ¿Cuáles son las condiciones del pacto? Oír, guardar y poner por obra. Vayan a Mateo 21. Tú tienes que ser de estos. Si no lo eres, eres mejor. En Mateo 21. Sí, es Mateo 21, del 28 en adelante. Dice, ¿mas qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegando el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Mas después arrepentido fue. Y llegando el otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, yo Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y dicen ellos el primero. Dícele Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. ¿Cuál era la enseñanza del Señor Jesús, mis hermanos? Que nosotros, mis hermanos, a pesar de que no estemos de acuerdo con las enseñanzas del reino, con las enseñanzas del Señor Jesucristo, ojalá tengamos la voluntad de hacerlas a pesar de que nuestra actitud inicial es de no hacerlo, porque cada vez que hacemos algo que el Señor dice, mis hermanos, aquello que tenemos escrito en el corazón y que está como piedra empieza a desmoronarse, empieza a caerse, mis hermanos, y entonces el amor de Dios logra penetrar. El amor de Dios, mis hermanos, es como ese rocío, es como ese ungimiento que recibe el hombre, pero si hay una piedra en nuestro corazón, mis hermanos, en mi entendimiento, en mi mente, no voy a hacer nada. A lo mejor de palabra digo, sí, lo hago, pero la verdad es que no lo hago. Pero la idea es, mis hermanos, que inicialmente yo con fuerza lo haga. Es decir, el Señor Jesucristo me dice que haga esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Intentar hacerlo. Y si lo hago, mis hermanos, y si hago después otra orden y otra orden más, mi corazón, mis hermanos, que esté duro, se va a empezar a hacer blandito. ¿Sí? Y este nuevo pacto, mis hermanos, es lo que aquellos hombres se negaron a recibir. Por eso pusieron una barrera tan grande que la palabra de Dios no penetraba, porque estaban acostumbrados a una forma de hacer y de vivir que no estaban dispuestos a cambiar. Ustedes y yo, mis hermanos, tenemos esa gran oportunidad de poder seguir reflexionando, porque nuestro Dios nos da vida y podemos seguir intentando las cosas. Miren, con esto termino. Nos hace falta obedecer al Señor Jesús, ¿sí o no? A muchos de nosotros, a su servidor le hace mucha falta. Uno de sus mandamientos, ¿se acuerdan que los vimos? Los mandamientos del Señor Jesús no dicen, no escribió en nuestro corazón, no hagas esto, no hagas aquello, porque eso está escrito en la ley externa. Aquí adentro, ¿qué te escribe nuestro Dios? Da al que necesite, ayuda al que lo requiere, perdona al que te ofendió, ama a tu enemigo. Eso es lo que se va escribiendo en el corazón, mis hermanos. Entonces vamos al primer caso, así rápidamente. Da al que necesita. Mis hermanos, como necesitamos ponernos de acuerdo,
A ver si algún día se levanta un valiente y dice, mis hermanos, vamos a hacer algo que no sea por programa, que nazca de nuestro corazón. Mis hermanos, ¿quién necesita que les demos? Pónganme un ejemplo aquí en la ciudad rápidamente. Sí, claro, pero alguien que necesite cosas. A eso me refiero, María Luisa. Los niños de la calle, ¿sí o no? ¿Qué les parece si nos ponemos de acuerdo? ¿Dónde hay niños de la calle? Y en todos lados. ¿Por qué no un día nos ponemos de acuerdo y les llevamos cosas? Pero no nomás una vez, eso no tiene ningún sentido. Sí, les vamos a dar y vamos a procurar ayudar, no solo dándoles cosas, sino también ayudándoles. ¿Con qué? Con la palabra, pero la palabra, a lo mejor le puedo decir Dios te ama y el niño va a decir, pues yo creo que sí, pero ¿sabes qué? Me hacen falta zapatos, ¿sabes qué? Me hace falta cariño, eso no te lo van a decir, yo lo voy a... Los niños que están ahí afuera, mis hermanos, ¿qué es lo que necesitan? Amor. ¿Sabes qué es lo que necesitan? Que tú y yo vayamos y ¿qué? Y los abracemos. Pero está recochino. Está bien, judío. Pero es que se ponga a trabajar porque está muy joven y fuerte, que lo haga. El Señor Jesucristo no se ponía a pensar esas cosas. Pero necesitamos invitarnos a hacer eso, mis hermanos. Y miren, el corazón que tenemos de piedra, algunos lo tenemos así, necesita desboronarse con acciones, actitudes que podemos hacer en lo individual y en lo colectivo. Pero es más fácil en lo colectivo porque me doy valor. Si Ivancito me acompaña, pues ya vamos dos, ¿no? Porque a lo mejor yo solito me da cosa, no sé, ¿no? Me vayan a pegar las pulgas esos niños, ¿sí? Hay orfanatos, hay hospitales. Hace muchos años que no hacemos nada, mis hermanos, alrededor de eso. ¿Hay que darles ayuda psicológica? Sí, hay que hacer tantas cosas, pero nos conformamos con una religión judía. ¿Cuál es la religión judía? Cada 8 días nos reunimos en el templo porque la ley lo dice. Y ya ves por ahí decíamos, pues en la ley no dice, y reposarás el 7º día en el templo en Belisario Domínguez. No, pues la ley no dice así. Ahí yo ya le estoy metiendo cosas que no sirven. Pero necesitamos, mis hermanos, salir adelante. El nuevo pacto nos invita a salir adelante, a continuar, para que nuestra fe tenga sentido de ser, nuestra vida tenga sentido en esto que estamos tratando de intentar, mis hermanos. Mis hermanos, pues les agradezco mucho su paciencia. Ya me comí hasta más del tiempo debido. Vamos a seguir trabajando estas cosas en los siguientes sábados. ¿Nos acompañan, mis hermanos? Despreocúpense, su servidor no va a estar siempre. Hay que cambiar de voz, hay nuevos conceptos, nuevas ideas, y en ese sentido aprenderemos todos, mis hermanos, sobre todo aquellos que necesitamos mover muchas cosas en nuestro interior. Muchas gracias, mis hermanos.